chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen día. Buen día. Vamos a ir comenzando la clase. Un segundito. Bueno, buen día a todos que están saludando. Vamos a arrancar la última clase de esta semana para ustedes, el último teórico, ¿sí? Bueno, para ir poniéndonos un poquito en tema, ir viendo con qué estábamos trabajando en estas últimas clases, ¿sí? Para que ustedes recuerden, nosotros estuvimos trabajando con lo que es metabolismo de aminoácidos, ¿sí? Y básicamente dentro de lo que es metabolismo de aminoácidos, estuvimos trabajando fundamentalmente con el metabolismo de las sustancias nitrogenadas no proteicas, que fue, digamos, lo último que fuimos abordando a lo largo de las clases que hemos tenido, por lo menos estas últimas 3 o 4 clases, ¿sí? Dentro de ese grupo de sustancias nitrogenadas no proteicas, en este momento estábamos trabajando con nucleótidos. Porque lo que estábamos viendo es que fundamentalmente la base nitrogenada de esos nucleótidos, ¿sí? La base nitrogenada, se iba a conformar, se iba a armar a partir de diferentes aminoácidos, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo básicamente cómo se formaba de novo, y esa biosíntesis de novo es un proceso de biosíntesis donde nosotros partimos de estructuras como los aminoácidos y vamos usando sus átomos para ir conformando la estructura molecular, que en este caso eran bases nitrogenadas, ¿sí? Que fue lo que trabajamos la clase pasada. Estos mecanismos tienen, a mi modo de ver, dos puntos que son, digamos, que deberíamos resaltarlos y tenerlos presentes. Primero y principal, que bueno, como todo proceso anabólico, es un proceso que tiene gasto de ATP, gasto de energía. Y el otro punto que me parece importante que ustedes lo tengan presente es que con esos mecanismos que nosotros estudiamos, solamente podemos sintetizar nucleótidos que tienen ribosa, o sea, vamos a sintetizar, ribonucleótidos. ¿Para qué usamos ribonucleótidos en nuestro organismo? Los usamos, por ejemplo, a los ribonucleótidos los usamos para formar ácidos nucleicos de tipo ARN, cuando necesitamos formar un ARN mensajero, un ARN ribosómico, un ARN de transferencia, usamos esos ribonucleótidos. También en el caso del ATP, del GTP, se los puede utilizar como moléculas de alta energía, y con eso hacemos trabajo celular o hacemos procesos anabólicos, ¿sí? También esa sería la utilidad. Yo les comentaba que algunos nucleótidos se pueden usar para la síntesis de cofactores enzimáticos, ¿sí? Fíjense, tenemos el nicotín, adenín, dinucleótido, tiene adenina, ¿sí? Tenemos nicotina, adenín, dinucleótido, fosfato, como también van a ser necesarias bases nitrogenadas provenientes de nucleótidos para conformar algunos cofactores enzimáticos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si la célula entra en mitosis? ¿Qué pasa si la célula se está por dividir?
Y ahí necesitamos nucleótidos, pero necesitamos desoxirribonucleótidos. Estos nucleótidos que nosotros hemos sintetizado por biosíntesis de novo y que tienen ribosa no me sirven. ¿Está? Entonces, parte de lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver un poco con eso. A veces yo necesito desoxirribonucleótidos. ¿Cómo se forman? Vamos a ir viendo algunos procesos que nos permitan obtener, y eso va a depender qué proceso metabólico y qué se genere, va a depender de cuáles son las necesidades de la célula, ¿sí? Sabemos que no todas las células están constantemente haciendo mitosis, hay células que lo hacen con mucho menos frecuencia. Bueno, de eso va a depender si sintetizan ribonucleótidos o sintetizan desoxirribonucleótidos. Ribonucleótidos siempre necesitamos porque siempre hay síntesis de ATP. Y para la síntesis, perdón, hay síntesis de proteínas, quise decir, disculpen. Siempre hay síntesis de proteína y para sintetizar proteínas necesitamos el ARN mensajero que se tiene que copiar del ADN. Así que ahí siempre vamos a usar los nucleótidos con ribosa. Los que tienen desoxirribosa exclusivamente cuando necesito que se duplique el ADN previo a una mitosis. Bueno, simplemente para... perdón, estaba por compartir pantalla y abrí el Power sin compartir. Ahora sí. Ahí volvamos un poco a cuáles son los procesos metabólicos que involucran a los nucleótidos, y acá está más o menos lo que nosotros ya empezamos a trabajar, que son estas biosíntesis de novo que aparecen acá. Estas biosíntesis de novo nosotros ya las trabajamos y tendríamos que ver un poco hoy las vías de recuperación, cuál es la importancia que tiene, la síntesis de desoxinucleótidos y finalmente ver un poco sobre catabolismo. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar primero con... antes de hablar de vías de recuperación, tengo que volver a repasar esto con ustedes. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que me interesa repasar? Si ustedes miran, les dejé la imagen de la síntesis, ¿sí?, del PRPP. PRPP, o 5-fosforibosilpirofosfato. Ese es el nombre, ¿sí?, del PRPP. Bueno, ¿cuándo necesitamos sintetizar PRPP? En general, cada vez que hagamos biosíntesis de novo, ya sea de nucleótidos púricos o de nucleótidos pirimídicos, ¿sí?, vamos a necesitar sintetizar PRPP. Pero también para las vías de recuperación, porque en las vías de recuperación vamos a salvar algunas bases nitrogenadas que están yendo a catabolismo. Vamos a salvar algunas bases nitrogenadas que están yendo a catabolismo, y con la unión de esas bases completas, las bases nitrogenadas, con la unión de esas al PRPP, vamos a ir tratando de recuperar nucleótidos, ¿sí? El PRPP se sintetizaba partiendo de la ribosa 5-fosfato que nosotros obtenemos de la vía de las pentosas, eso ténganlo presente. Y es un proceso muy exergónico. ¿Por qué digo que es un proceso muy exergónico? Porque utiliza una molécula de ATP y la transforma en moléculas de AMP. Esto nos habla de que estamos perdiendo dos uniones de alta energía en el proceso, ¿sí? Se están perdiendo dos uniones de alta energía en ese proceso. Bueno, ahora sí vamos a la vía de recuperación. ¿Qué tiene de importante la vía de recuperación?
que vamos a ver que para llevarla adelante se va a gastar muchísimo menos ATP que en cualquier proceso de biosíntesis de nuevo. Energéticamente es una de las vías más favorables energéticamente es una vía muy favorable para la célula. ¿Y en qué sentido es muy favorable? Es muy favorable en el sentido de que va a permitir recuperar cosas que tenemos en procesos catabólicos y con muy poco gasto de energía va a permitir que se sinteticen nucleótidos nuevamente. A ver, ¿qué quiero decir? Primero y principal, ¿qué tipo de nucleótidos son catabolizados? Fundamentalmente nosotros catabolizamos los nucleótidos que a nosotros nos ingresan a través de la dieta. Yo eso ya les conté, les mostré un balance al comienzo, donde lo que ustedes podían apreciar era que indudablemente lo que más iba a ser destinado a lo que denominamos catabolismo era justamente, lo que más destinábamos a catabolismo era justamente todo lo que venía a través de la dieta. Nosotros esas bases nitrogenadas que incorporamos con la dieta no las utilizamos, no son aprovechables por nuestro organismo. Generalmente cuando nuestro organismo necesita bases nitrogenadas, lo que hace fundamentalmente es una biosíntesis de novo o, opción B, vías de reciclaje, que es lo que estamos viendo en este momento. Nosotros siempre tenemos un pequeño porcentaje de vías de reciclaje, pero lo que tenemos que saber es que bajo determinadas circunstancias, supongamos que la célula está necesitando un mayor aporte de nucleótidos, hay una demanda. A ver, les doy un ejemplo. ¿Cuándo una célula puede tener una demanda de nucleótidos? Fíjense en un embarazo, en una situación de embarazo donde la persona tiene que sintetizar una mayor cantidad de proteínas, fundamentalmente por lo que implica el proceso de génesis durante el embarazo, ¿sí? Bueno, ahí vamos a necesitar una mayor cantidad de nucleótidos, tanto púricos como pirimídicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que se está recuperando de un traumatismo, de una quemadura, todos procesos que van en una hemorragia también para formar, digamos, los glóbulos rojos y formar hemoglobina, todo lo que implique intensidad en la multiplicación celular y en la síntesis de proteína, ¿sí? Para multiplicación celular necesitamos desoxirribonucleótidos y para síntesis de proteínas nucleótidos. Todas esas situaciones, crecimiento, niñez, bien ahí, vamos a necesitar mucha demanda de nucleótidos. En esas situaciones, esta vía se ve favorecida y fundamentalmente tiene el factor o el elemento positivo que vamos a ver que hay muy poco gasto de ATP en el proceso. Yo no les pedí que en ningún momento contaran o tengan presente la cantidad, quiero volver un segundito hacia atrás, no les pedí nunca que tengan presente la cantidad de ATP que se gasta en una biosíntesis de novo, pero si miramos así en grandes rasgos, fíjense, hay bastante gasto de ATP para llegar al intermediario y una vez que llegamos al intermediario, acá se gasta un GTP, acá se gasta otro ATP que se transforma en AMP. Fíjense, es intenso el gasto en la biosíntesis de novo. Inclusive, después también tenemos que llegar a la fosforilación con 3 grupos fosfatos que también implica gasto de energía. Pero bueno, ¿por qué esto es menos endergónico? ¿Por qué gasta menos energía? Porque vamos a usar directamente la adenina completa, la base nitrogenada ya armadita, la vamos a salvar de un proceso catabólico. Ya vamos a ver dentro de un rato en qué consiste el catabolismo,
Obviamente para catabolizar yo tengo que desarmar un nucleótido. ¿Qué implica desarmar? Implica sacarle el grupo fosfato, sacarle la pentosa, dejar libre la base nitrogenada y en general lo que catabolizamos, o lo que degradamos es la base nitrogenada, ¿sí? Y un detalle más, el catabolismo de bases nitrogenadas en general no es exergónico, no es un proceso que nosotros usemos para ganancia de energía, sino que en general el catabolismo de bases nitrogenadas son para transformar las bases nitrogenadas en productos hidrosolubles que terminamos excretando en general a través de la orina, ¿sí? Bueno, salvo directamente la adenina, completita el anillo de adenina, y lo uno por una adenina fosforibosiltransferasa directamente al PRPP. O sea, el gasto de energía lo tengo en armar el PRPP. ¿Y cuánto yo gasto para armar un PRPP? Gasto 2 uniones de alta energía porque el ATP se transforma en AMP. La adenina se une al carbono 1 del fosforibosilpirofosfato, se desprende el pirofosfato, que está unido al carbono 1, se desprende y queda unido a la adenina formando el AMP. Fíjense, solo tengo el gasto energético para formar el PRPP. Otro gasto no tengo. Sin embargo, si vamos a la biosíntesis de nuevo, tenemos 6-7 veces más gasto de energía. Bueno, por eso cuando hay mayor necesidad, nosotros aumentamos estas vías de reciclaje o recuperación. Y normalmente estas bases nitrogenadas que estaban entrando a catabolismo son bases nitrogenadas que nosotros incorporamos con la dieta, generalmente. Nosotros también catabolizamos bases nitrogenadas que hemos sintetizado, endógenas, pero la mayor parte del catabolismo son por bases nitrogenadas que ingresaron por la dieta. Después también tengo una enzima que me permite recuperar hipoxantina y guanina, ¿sí? La misma enzima se llama hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, ese es el nombre que recibe la enzima. Va a permitir recuperar, uniéndolo a PRPP, tanto la hipoxantina como así también la guanina, ¿sí? Cualquiera de estas dos asociadas a el PRPP por una transferasa, ¿sí? Por una transferasa me permite formar, en el caso de la hipoxantina, va a formar inosina monofosfato. La hipoxantina como base nitrogenada púrica, nosotros la podemos obtener cuando ya ha comenzado parcialmente el catabolismo de las bases púricas, ¿sí? Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero la hipoxantina aparece cuando ya las bases púricas han sufrido un pequeño catabolismo. Ya lo vamos a ver. Y entonces, empezó el catabolismo de las bases púricas y ahí yo rescato la hipoxantina. La hipoxantina viene fundamentalmente cuando estamos catabolizando adenina. A ver. No, Gastón no tiene relación con las metilxantinas, ¿sí? No. Esta es una base, la hipoxantina es, te muestro para que nos quede claro, simplemente les voy a mostrar algo, un segundito y después lo analizamos con detalle. Esperen un segundo. Está un poco rebelde mi mouse. Ay. Un segundito, chicos. Simplemente quería mostrarles esto. Fíjense, cuando nosotros estamos metabolizando la adenina o la inosina,
la adenosina o la inosina, ¿sí? Acá se libera hipoxantina. ¿Está? La hipoxantina surge cuando estamos catabolizando la adenina dentro de lo que es el proceso catabólico. Entonces, o puedo rescatar adenina directamente o puedo rescatar hipoxantina, que es parte del proceso ya dentro del catabolismo. Es, lo que me preguntaba el compañero, es una base nitrogenada púrica, pero no es una base que nosotros la usemos como tal. Fíjense que cuando uso hipoxantina y la asocio al PRPP, el resultado es IMP. O sea que si nos vamos al proceso de biosíntesis, estaríamos acá. Esto es lo que recuperamos si lo que usamos es hipoxantina como base nitrogenada para hacer la vía de recuperación. Indudablemente, si obtengo IMP, yo ahí tendría que incluir en el proceso de biosíntesis de nuevo el IMP a esta altura, porque el IMP es un intermediario en la biosíntesis de nuevo. Y bueno, ¿se acuerdan qué pasaba acá? ¿Cómo decidíamos si íbamos hacia la formación de la base adenina o si íbamos hacia la formación de la base guanina para tener la adenilato o la guanilato monofosfato? Bueno, acá una vez que estábamos en este punto de intersección, lo que hacía la célula era evaluar los niveles de ATP y GTP que tenía y los comparaba. Si teníamos más niveles de GTP que ATP, si había más GTP, la inosina era destinada a la transformación de adenilato. Sin embargo, si tengo más ATP que GTP, la inosina era destinada para la formación de guanilato. ¿Está? Muy bien. Eso es para que sepan que cuando uso hipoxantina como base nitrogenada que yo estoy recuperando y obtengo IMP, lo tengo que seguir transformando hasta las bases o hasta los nucleótidos que realmente son de utilidad para mí, que son el AMP y el GMP. Bueno, puedo recuperar también guanina por la misma enzima. Se me forma GMP a través de esta hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Esta enzima, chicos, quiero que no la pierdan de vista, que la tengan ahí presente, porque es una enzima que está ausente en el síndrome de Lesch-Nyhan. Y en el síndrome de Lesch-Nyhan, y escúchenme lo que estoy diciendo, al estar ausente esta enzima, ni la hipoxantina ni la guanina las puedo rescatar del catabolismo, entonces su destino irreversiblemente es hacer catabolismo. ¿Está? Yo, al no tener esta enzima, no las puedo rescatar, y al no poderlas rescatar, estas terminan yendo sí o sí al catabolismo. ¿Está? Eso es algo que ustedes lo tienen que tener presente, porque después vamos a ver que aparecen situaciones patológicas porque aumenta el catabolismo de la hipoxantina y la guanina porque no las puedo rescatar. Cuando esta enzima no está, no puedo rescatarlas y están obligadas a seguir el proceso catabólico. Y aumenta el catabolismo y eso trae consecuencias patológicas que ya les voy a mencionar. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, miren una cosa. En general no podemos recuperar todos los nucleótidos, de pirimidina. En general, el nucleótido de pirimidina que nosotros recuperamos es el uracilo. Pero bueno, recuerden que si recuperamos uracilo y formamos UMP, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Transformar el UMP en UTP y a partir de ahí generar CTP. O sea que, de algún modo, recuperando uracilo, yo podría estar recuperando el resto de los nucleótidos de pirimidina que normalmente formo. Lo que sí tendría que hacer es el UMP, transformarlo en UDP, transformarlos en UTP y a partir de ahí, por la citidina sintetasa, generar el CTP.
¿Está? Bueno, eso ténganlo presente. Que por vía de recuperación solo puedo recuperar uracilo, y a partir de ahí generar los otros nucleótidos de punta. ¿Estamos? Bueno, esta es otra posibilidad de generar nucleótidos, ¿sí? Nucleótidos, tanto púricos como pirimídicos, por un proceso que tiene un mínimo gasto de energía, porque solo gasto para formar el PRPP, como les dije, para otra cosa no. Y acá es importante todo esto porque cuando aumenta la demanda, esta va a ser la vía que fundamentalmente va a alimentar ese aumento de la demanda en nucleótidos. ¿Está? Dijimos que la demanda no va a ser solamente a veces de nucleótidos, a veces mi célula va a tener una alta demanda de desoxirribonucleótidos. Bueno, ¿cómo nos arreglamos nosotros para sintetizar desoxirribonucleótidos? Bien, para hablar de esto yo voy a, un segundo les pido, voy a conectar mi otra tableta, porque quiero decirles algo. Un segundo, que acomode un poco todo acá. Ya estoy con ustedes. Bueno. Ahí estamos. Ya prendo la cámara. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de qué desoxirribonucleótidos nosotros necesitamos y para cuándo los necesitamos. Así que vamos a trabajar con la otra pantalla. Un minuto les pido. Voy a abrirla. Bueno. A ver. Segundito. Ahí está. Bueno, nosotros estamos hablando de la necesidad de los desoxirribonucleótidos. ¿Está? ¿Cuándo necesitamos desoxirribonucleótidos? Cuando debe aumentar la replicación del ADN. En esta situación aumenta, y la pregunta es, bueno, ¿cuándo aumenta la replicación del ADN? Cuando la célula necesita entrar en mitosis y necesita dividirse. Ahí va a aumentar. ¿Qué necesitamos para esta replicación? Necesitamos sí o sí 4 desoxinucleótidos diferentes. Necesitamos el desoxi-ATP, que tiene adenina. Necesitamos el desoxi-GTP, que tiene guanina. Necesitamos el desoxi-CTP, que tiene citosina. Y necesitamos el desoxi-TTP, dije. Disculpen, TTP, que tiene timina. ¿Está? Bien. Hasta ahora nosotros vimos que se puede sintetizar adenina, lo sintetizamos asociado a una ribosa. Vimos que se puede sintetizar guanina y citosina, todo asociado a una ribosa. Lo que no aprendimos a sintetizar todavía es timina. ¿Sí? La pregunta que también está bueno hacernos es,
¿Cómo formo un desoxirribonucleótido? ¿Qué es un desoxirribonucleótido? Un desoxirribonucleótido es un nucleótido donde lo que cambia es la ribosa que yo voy a utilizar. ¿Y qué ribosa necesito en este caso? Necesito la 2-desoxirribosa. ¿Sí? La 2-desoxirribosa es lo que voy a necesitar. Ahora bien, tengo un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en realidad siempre formamos ribosa. Por la vía de las pentosas formamos ribosa, no 2-desoxirribosa. Bueno, si tenemos ribosa, ¿se puede transformar una ribosa en 2-desoxirribosa? Fíjense que la característica de la 2-desoxirribosa es que no tiene oxígeno en la posición 2. Entonces, la pregunta que yo me hago es, lo que sí puedo formar es ribosa. Esto que estoy dibujando acá, esto que estoy dibujando acá, sí puedo formar. Y en realidad es una ribosa que está fosforilada en el carbono número 5. ¿Está? La pregunta es, partiendo de esa ribosa que está fosforilada en el carbono 5, que es la ribosa 5-fosfato, ¿puedo generar una 2-desoxirribosa? Porque esto yo lo tengo de la vía de las pentosas. Entonces, ¿puedo generar esta 2-desoxirribosa? Sí, puedo generar. ¿Por qué? Porque yo puedo provocar por un proceso redox la eliminación de un oxígeno. ¿Qué le tiene que pasar a la ribosa 5-fosfato para que pierda este oxígeno en el carbono 2? Tiene que haber una reducción. Si yo provoco la reducción de la ribosa 5-fosfato, se me puede formar la 2-desoxirribosa 5-fosfato y esto es lo que voy a utilizar para generar los desoxirribonucleótidos. ¿Está? Entonces, vamos a dejar esta pantalla por ahora acá y vamos a volver a nuestro PowerPoint para ver cómo realmente llevamos adelante esa reducción. Vamos a tomar, acá hay un error, chicos, de tipeo, dice nucleósidos difosfato, debería decir nucleótidos. Ya les digo, porque tengo ADP, GDP, CDP y UDP. Necesito nucleótidos difosfato. A ver, ¿de dónde puedo sacar nucleótidos difosfato? Estos nucleótidos difosfatos que ustedes ven acá, yo los puedo obtener de biosíntesis de novo o de vías de recuperación. Recuerden, se forman primero como monofosfato y por una fosforilación los voy a transformar en difosfato. Pero esos nucleótidos difosfato que están acá, yo los generé en mi organismo por la biosíntesis de novo o por la vía de recuperación. ¿Está? Uso esos mismos nucleótidos que ya tengo. Y lo único que hago es por una ribonucleótido reductasa reducir el carbono número 2 de la pentosa y de esa manera directamente formar el desoxinucleótido difosfato. Directamente de un nucleótido difosfato genero un desoxinucleótido difosfato. Obviamente, como todo proceso de reducción, necesita algo que se oxide. Específicamente, la ribonucleótido reductasa oxida una sustancia que se llama tioredoxina. Específicamente, oxida la tioredoxina. ¿Está? Esta tioredoxina, que normalmente está oxidada, fíjense que tiene que normalmente está reducida, quise decir,
Fíjense que tiene los hidrógenos que la vuelven reducida. En presencia de la ribonucleótido reductasa y en presencia de un nucleótido difosfato, la tiorredoxina se oxida y eso permite la reducción de la ribosa. ¿Está? La ribosa se reduce, la tiorredoxina se oxida. Esta tiorredoxina indudablemente no puede quedar en su forma oxidada porque así no me va a ser de utilidad, no puede quedar en su forma oxidada, la tengo que volver a reducir y para eso uso una segunda enzima que se llama tiorredoxina reductasa y que también depende de la vía de las pentosas porque necesita NAT-fosfato para que la tiorredoxina se vuelva a reducir. La tiorredoxina se vuelve a reducir y el NAT-fosfato se me oxida. De esa manera, nosotros vamos a generar un ciclo vicioso, perdón, un ciclo, no vicioso, vamos a generar un ciclo donde siempre vamos a disponer de tiorredoxina reducida para que ayude a la reducción de la pentosa y me forme la 2-desoxirribosa. ¿Está? Ahora bien, quiero volver atrás y quiero volver a nuestro esquema que habíamos trabajado. Yo dije, bueno, necesitamos de los nucleótidos difosfato, necesitamos de ADP, vamos a trabajar con los nucleótidos difosfato que teníamos nosotros, ¿sí? Teníamos ADP, ¿qué más habíamos generado por biosíntesis de novo? GDP, CDP y UDP. ¿Estamos todos de acuerdo? Si yo esto pongo en contacto con la ribonucleótido, con la reductasa, ¿sí? Con la nucleótido reductasa, nucleótido difosfato reductasa, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar desoxi ADP, desoxi GDP, desoxi CDP y desoxi UDP. Si este desoxi ATP yo lo fosforilo con gasto de ATP, el desoxi ADP lo fosforilo, se me transforma en desoxi ATP y tengo el desoxi ATP para hacer replicación del ADN. Si este GDP yo lo fosforilo con ATP, se me forma desoxi GTP y tengo el desoxi GTP para la replicación del ADN. Si fosforilo con gasto de ATP el desoxi CDP, se me transforma en desoxi CTP y tengo para la replicación del ADN. ¿Y después qué me pasa? ¿Qué problema aparece acá? Que tengo la base nitrogenada uracilo y la base nitrogenada uracilo normalmente no aparece como desoxirribosa. No tengo normalmente necesidad porque no la utilizo a la desoxiuridina, ¿sí? Nosotros en el único momento en que necesitamos desoxinucleótidos es ahí donde yo les puse. Y ahí el desoxiuridina no me sirve. Desoxirribosa asociado a uracilo no me sirve. Necesito timina. Bien, perfecto, necesito timina, pero no tengo timina. Nosotros no sintetizamos en ningún momento anterior nucleótidos con timina. ¿Por qué? Porque tampoco me sirve la timina asociada a una ribosa. No usamos timina asociada a ribosa. Usamos timina asociada a desoxirribosa. Perfecto. Necesito algo, pero lo que tengo es esto que está acá. Yo necesito una cosa, pero lo que tengo es esto. No tengo otra cosa. Ya vuelvo a la que me está pidiendo las enzimas del
de la reducción acá, ya vuelvo a mostrar, ¿sí? Bueno, ¿cómo a partir de esto yo puedo llegar de alguna manera a esto? ¿Cómo? ¿Sí? Ahora vamos a analizar, voy a volver a repetir lo que me preguntaron, vamos a ver cómo a partir de un desoxiuridín difosfato yo puedo tratar de generar esta sustancia. ¿Está? ¿Cómo puedo transformar un uracilo en timina? Difícil no va a ser porque las dos son bases pirimídicas, así que no va a haber mucho trabajo, ¿sí? Pero bueno, es algo que tenemos que hacer. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y no nos podemos arreglar solamente con las tres primeras? Hagamos replicación del ADN con las tres primeras. No. La enzima ADN polimerasa que hace la replicación del ADN necesita las 4 bases nitrogenadas en forma de trifosfato, desoxitrifosfato, porque si no, no puede actuar. Sí o sí tienen que estar los 4. ¿Sí? Si no, no puedo hacer replicación del ADN. Y si no hago replicación, ¿qué no puedo hacer? Mitosis. ¿Está? Bueno, volvamos al PowerPoint entonces. Y para la que me preguntó, a ver, ahí va. Primero usamos una ribonucleótido reductasa que lo que hace es sacar el oxidrilo del carbono 2 y me deja solo un hidrógeno. Va a quedar acá. No está dibujado, pero queda solamente un hidrógeno. ¿Sí? Sacamos el oxígeno y me queda solamente un hidrógeno. Eso lo hago con la reductasa. El tema es que acá estoy reduciendo la ribosa. Y ustedes saben que cada vez que algo se reduce, algo se tiene que oxidar. Lo que oxidamos es la tiorredoxina. ¿Qué pasa? La tiorredoxina no me puede quedar oxidada porque así no me sirve. ¿Está? La tengo que volver a reducir. ¿Cómo vuelvo a reducir la tiorredoxina? Con una tiorredoxina reductasa que utiliza NAD-fosfato reducido, proveniente de la vía de las pentosas, y me vuelve la tiorredoxina a su forma activa, entre comillas, porque es la forma en que me es de utilidad para mí en los procesos biológicos. Ahora vayamos a cómo podemos sintetizar a partir de uracilo una timina, ¿sí? Bueno, acá chicos vamos a usar una enzima y vamos a usar un cofactor para esa enzima. ¿Sí? Vamos a usar la timidilato sintetasa y como cofactor un N5N10 metileno tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato es un cofactor enzimático que se forma a partir del ácido fólico, ¿sí? Que se forma a partir del ácido fólico y normalmente lo que hace es transformarse en un tetrahidrofolato. Tetrahidro significa que se carga de hidrógenos, ¿sí? Tetrahidro, 4 hidrógenos, ¿sí? Pero además, cuando está en su forma metileno, lo que me dice es que tiene unido residuos con carbonos, ¿sí? Es como un cofactor que lo que une son unidades de carbono que las puede desprender, ¿sí? Es un cofactor que, ustedes imagínense que este cofactor lo que hace es unir una unidad de carbono. Esta unidad de carbono es desprendible, ¿está? Bueno. Acá tenemos la forma de tetrahidrofolato unido a un grupo metileno, a un metilo, ¿está? ¿Qué hace en presencia de la timidilato sintetasa? El tetrahidrofolato sufre un cambio conformacional, desprende el metilo y el metilo se une a la molécula de uracilo. Cuando yo incorporo un metilo en uno de los determinados carbonos del uracilo, el uracilo se transforma en timina. Simplemente cuando el uracilo incorpora un metilo, se transforma en timina.
Ahora bien, mi cofactor, que es una coenzima, se, digamos, no destruye, pero sufre un cambio conformacional y se queda como dihidrofolato. ¿Está? Acá hay un cambio conformacional, queda como dihidrofolato la coenzima y indudablemente esta coenzima yo tengo que volver a regenerar, porque como dihidrofolato no me sirve. Si yo quiero transformar, un detalle, tengo que, a ver si lo puedo hacer, lo puedo dibujar acá, un segundo les pido. Un segundo. Quiero anotar algo. Nosotros teníamos desoxiuridín difosfato. Este se va a tener que desfosforilar para transformarse en desoxiuridín monofosfato porque el sustrato de la timidilato sintetasa es desoxiuridín monofosfato. Otro detalle. Les decía, el dihidrofolato, que es lo que me quedó después de la reacción, cuando yo formé desoxitimidín monofosfato, este dihidrofolato se va a tener que recuperar. Y se recupera, como es una coenzima, se recupera asociado a otras enzimas. Necesita primero de una dihidrofolato reductasa para volver a ser tetrahidrofolato. Se tiene que reducir para volver a ser tetrahidrofolato, ¿sí? Y una vez que tengo el tetrahidrofolato, fíjense, voy a tomar de una serina un metilo por una transferasa, ¿sí? Voy a sacarle un hidroximetilo a la serina por una transferasa y voy a formar el metileno tetrahidrofolato y la serina se va a transformar en glicina. ¿Por qué les estoy explicando cómo se regenera el metileno tetrahidrofolato? Porque tiene involucrados aminoácidos en ese proceso de regeneración. Como pueden ver, tiene involucrada una serina para regenerar el tetrahidrofolato, ¿sí? Este es un cofactor que yo lo sintetizo utilizando moléculas de aminoácidos. Justamente a la serina le sacamos el grupo metileno. Bueno, en este proceso recupero el tetrahidrofolato y de esa manera puedo seguir alimentando a la timidina sintetasa para formar timidina desoxitimidina monofosfato. Esta desoxitimidina monofosfato va a tener que sufrir fosforilaciones con gasto de ATP, me va a dar desoxitimidina difosfato y esta va a sufrir una nueva fosforilación con gasto de ATP y me va a dar desoxitimidina trifosfato y así obtengo el producto final por fosforilaciones posteriores. Voy a fosforilar con gasto de ATP la desoxitimidina monofosfato hasta desoxitimidina trifosfato y tengo lo que necesito ahora sí, todo lo necesario para la replicación de nuestro ADN. ¿Está? A su vez, quiero que observen algo. Quiero que observen que existe la posibilidad de bloquear con fármacos la síntesis de desoxitimidina monofosfato. Yo con algunos fármacos puedo, un segundito que estoy. Ahí está. Quería sacar eso para que nos quede. Sí, acá fíjense que Gastón comparte con todos nosotros. Esto es uno de los puntos importantes en la ingesta de ácido fólico en la dieta de las embarazadas. Imagínense por qué. Porque la embarazada tiene una intensa mitosis y para hacer mitosis necesita de todos los nucleótidos, desoxirribonucleótidos. Y este requiere fundamentalmente
el ácido fólico en su forma de coenzima, justamente para alimentar a la timidilato sintetasa. ¿Está? Y también necesitamos aminoácidos porque si no, no podemos recuperar la timidilato, el metileno tetrahidrofolato. Ahí ven un poco dónde estarían siendo utilizados esos elementos. ¿Está? Les decía, existen fármacos que me pueden impedir esto. Yo tengo fármacos, yo no quiero que sepan los nombres, eso lo van a estudiar después, pero quiero que sepan el concepto. Yo tengo fármacos que me pueden inhibir la timidilato sintetasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo inhibo la timidilato sintetasa, nunca formo desoxi-TMP y por lo tanto nunca voy a poder formar desoxi-TTP. Si me falta desoxi-TTP, si me falta uno de los 4 desoxirribonucleótidos, chicos, yo no puedo hacer mitosis, porque no puedo replicar el ADN. O sea que acá estaría de alguna manera controlando la mitosis de una célula. Donde también hay fármacos que pueden inhibir en la recuperación del dihidrofolato. Yo no puedo recuperar la coenzima activa. Y sin coenzima, ¿la enzima es funcional? Tampoco. Sin coenzima, la enzima no es funcional. O sea que si yo no puedo sintetizar mi coenzima, también voy a frenar la formación de desoxitimidin monofosfato. ¿En qué situaciones se usan estos fármacos que aparecen acá? Se usan como tratamiento en procesos de neoplasias. Para una persona que tiene una neoplasia. ¿Cuál es el factor patológico en una neoplasia? La intensa mitosis, la intensa multiplicación celular, porque la multiplicación no va a estar regulada de una célula cancerígena. ¿Está? Entonces, yo con esto podría frenar la mitosis de una célula cancerígena. Se usan en determinados cánceres, no en todos los tipos de cánceres. Estos fármacos son funcionales en determinadas patologías, pero fíjense, toma sentido esto. En el cáncer yo tengo una mitosis que no está regulada fisiológicamente y la regulo no dándole el desoxirribonucleótido que yo necesito, por ejemplo, para un paso previo a la mitosis, que es la replicación del ADN. Entonces, bloqueo la mitosis. Esa mitosis que no está regulada, la termino regulando de esta manera, evitando que se forme desoxitimidin monofosfato. ¿Está? Bueno, chicos, hasta acá sintetizamos nucleótidos púricos y pirimídicos y hoy aprendimos a sintetizar desoxinucleótidos. Lo que sí vimos es que para sintetizar desoxinucleótidos sí o sí tengo que partir de los nucleótidos púricos y pirimídicos sintetizados por biosíntesis de novo o por vías de recuperación. ¿Está? Tenemos distintos procesos que nos pueden llevar a eso. Bueno, ahora vamos a entrar a catabolismo, ¿sí? Vamos a entrar a catabolismo y vamos a empezar a hablar de la degradación de los nucleótidos de purina, ¿sí? Quiero contarles 2 cuestiones. Voy a ir a otra pantalla. Bueno, vamos a pensar cómo llevamos adelante la degradación. Nosotros tenemos un nucleótido, estamos hablando primero de los que tienen purina unida, ¿sí? Los que tienen purina unida, no soy muy buena dibujante, disculpen. Generalmente cuando llegan al catabolismo, llegan como nucleótidos monofosfato. O sea, esto puede ser AMP o puede ser GMP. Así llegan al catabolismo. ¿De dónde viene este AMP? ¿De dónde viene este GMP? Viene
de la dieta, de lo que yo pude haber incorporado con la dieta, o, por ejemplo, cuando yo tengo muerte celular, se muere una célula por apoptosis, por ejemplo, todo el contenido interno, entre ellos sus ácidos nucleicos, son degradados primero por una nucleasa, voy a romper el enlace fosfodiéster, y al romper el enlace fosfodiéster yo voy a desprender nucleótidos, ¿sí? Puedo romper enlaces fosfodiéster en un ADN, en un ARN, y voy a tener nucleótidos o desoxinucleótidos, es lo mismo, ¿está? Esto, o puede ser un desoxi-AMP o un desoxi-GMP, me puede llegar a el catabolismo. ¿Dónde ocurre el catabolismo? En el citoplasma de la mayor parte de las células. Pero fundamentalmente el hígado es uno de los que más cataboliza desoxinucleótidos. Pero puede ocurrir en cualquier lugar. En el intestino, por ejemplo, va a ocurrir el catabolismo de lo que ingresa a través de la dieta. ¿Está? ¿Qué tengo que hacer para catabolizar? Primero tengo que desarmar esto. Primero voy a romper este enlace, luego voy a romper este enlace, liberando, por un lado, la base nitrogenada y acá liberando el grupo fosfato. Esto lo hago por una nucleotidasa. Una nucleotidasa me rompe el enlace entre el carbono 5 y el grupo fosfato, y una nucleosidasa rompe el enlace entre la pentosa, que se desprende, y la base nitrogenada. Y esta base es la que va a ser catabolizada. ¿Está? En el caso de las bases nitrogenadas púricas, recuerden que yo cuando partía de inosina y formaba adenosina o guanosina, incorporaba o un nitrógeno acá o incorporaba un nitrógeno acá. Estos nitrógenos también se van a desprender y ahora lo vamos a ver. Ese desprendimiento de nitrógeno lo hago con una deaminasa o una desaminasa, que es lo mismo. ¿Está? Entonces, vamos al Power ahora. Y quiero que lo vean. Vamos a comenzar por GMP, arrancamos por acá. Fíjense, con una nucleotidasa yo desprendo el grupo fosfato. Este fosfato del carbono 5 es el que se va a desprender con una nucleotidasa. Me queda el nucleósido. ¿Está? Luego, con una nucleosidasa rompo el enlace con la ribosa. Me queda libre la base nitrogenada. Luego uso una deaminasa. ¿Qué saca la deaminasa? Este grupo amino. ¿Se acuerdan que era el grupo amino que yo incorporaba por último desde la inosina hasta formar guanosina? Bueno, ahí, ese grupo amino lo saco con una deaminasa y lo que me queda es una base nitrogenada púrica, que nosotros normalmente no la utilizamos asociada a nucleótidos, y esa base se va a llamar xantina. ¿Está? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, si parto de AMP, que es esta otra base nitrogenada que tenemos, este otro nucleótido que tenemos acá, con una nucleotidasa le saco el grupo fosfato, el grupo fosfato. Con una deaminasa le saco el grupo amino y la adenosina se transforma en inosina directamente. Porque le saqué este grupo amino, entonces no me quedó más la adenosina, ahora tengo solo la inosina. Con una nucleosidasa le saco la ribosa y me queda la hipoxantina. Esta hipoxantina, con una enzima que se llama xantinoxidasa o xantino deshidrogenasa, que es lo que usamos con mayor frecuencia, no usamos frecuentemente la forma oxidasa, normalmente usamos la forma deshidrogenasa y esto ahora ya la voy a explicar.
A la hipoxantina también la transforma en santina y de nuevo por la santina deshidrogenasa ¿sí? Por la santina deshidrogenasa transformó la santina en el producto final, que es el ácido úrico. ¿Está? Bueno, primero quiero hablar de esta enzima. Primero quiero hablar de la santina deshidrogenasa y la santina oxidasa. ¿Son dos enzimas diferentes? No, son la misma enzima. Son dos formas en las que podemos tener a la misma enzima. Cuando está en su forma santino deshidrogenasa, está en su forma reducida. Si se oxida la enzima, se transforma en santino oxidasa. ¿Sí? Si se oxida, se transforma en santino oxidasa. Ahora, ¿cómo ocurre la transformación? Normalmente, esta santino deshidrogenasa tiene grupos sulfidrilos, debido a que su molécula tiene muchas tirosinas, sobre todo en su sitio activo, tiene muchas tirosinas, ¿sí? Cuando está en su forma de santino deshidrogenasa, el cofactor que usa para transformar la hipoxantina en santina o la santina en ácido úrico, el cofactor que usa es NAD y lo reduce. Sin embargo, cuando la enzima pierde hidrógenos y pierde electrones, se oxida y sus grupos sulfidrilos empiezan a establecer puentes disulfuro. Cambia de algún modo el cofactor con el que va a actuar, porque ya no actúa como una deshidrogenasa, sino que actúa como una oxidasa. Y las oxidasas, si bien son de las mismas familias, son óxidos reductasas. ¿Cuál es el cofactor que usa una oxidasa? Utiliza oxígeno y genera peróxido de hidrógeno. ¿Cumple con la misma reacción catalítica? Sí. Transforma hipoxantina en santina, santina en ácido úrico. Hace lo mismo. ¿Cuándo ocurre esta transformación? Cuando estamos en un tejido que tiene estrés oxidativo, cuando hay muchos radicales libres dando vuelta. ¿Sí? Ustedes van a ponerse a pensar, bueno, pero profe, hace lo mismo. O sea, como deshidrogenasa u oxidasa, transforma hipoxantina en santina, santina en urato, y tengo el mismo producto final, ácido úrico. Con eso estamos de acuerdo, el producto final se forma igual, sea una oxidasa o sea una deshidrogenasa. Ahora, ¿cuál es el riesgo para una célula? Que la enzima esté como deshidrogenasa o que esté como oxidasa. ¿Cuál es el riesgo? Si está como deshidrogenasa, hasta me favorece, porque genera NAT reducido que lo puedo mandar ¿a dónde? A la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y gano ATP. Hasta me conviene que esté como deshidrogenasa. ¿Y si está como oxidasa? El peróxido de hidrógeno. ¿Qué es en mi organismo? ¿Cómo lo considero al peróxido de hidrógeno en mi organismo? ¿Se acuerdan de radicales libres? ¿Y está bueno generar radicales libres? No, indudablemente que no está bueno. Ustedes en algún próximo seminario van a trabajar con esto. ¿Sí? Van a trabajar con esto. En el seminario de accidente cerebrovascular, ¿sí? Ya te respondo, Naimñac, lo que me estás preguntando. Ya te respondo lo que me estás preguntando. Por ahora vamos a ver qué pasa con la enzima, que permite formar ácido úrico. Después ya vemos con el pH qué pasa con el ácido úrico. Bueno, les decía, en el accidente cerebrovascular, ¿qué les conté yo hace algunas clases atrás? Que quedaban neuronas en hipoxia,
Si esa neurona que quedaba en hipoxia era una neurona que liberaba glutamato, liberada todo el glutamato que tenía en su terminal presináptico porque no lo podía retener, y ese exceso de glutamato sobre el terminal postsináptico, una de las consecuencias que tenía era una sobreformación de óxido nítrico, y que el óxido nítrico en grandes cantidades se transformaba en un radical libre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué va a provocar ese radical libre en las neuronas de la zona de penumbra que yo mencioné? ¿Qué va a provocar? Que la xantino deshidrogenasa, que va a empezar, como va a haber muerte celular, esta enzima va a empezar a actuar a full, porque va a haber catabolismo de nucleótidos, ¿o no? Si hay muerte celular, ¿hay catabolismo de nucleótidos? Sí, esta va a trabajar a full. Pero ¿cómo va a trabajar? ¿Como deshidrogenasa o como oxidasa? Si hay estrés oxidativo, como oxidasa. ¿Y qué me va a provocar? Una mayor formación de radicales libres, o sea, va a empeorar la situación o el estrés oxidativo en la zona de penumbra. Este es otro componente extra que le vamos a agregar al cuadro que va a provocar muerte de neuronas en un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Una mayor formación de radicales libres. Si no tengo estrés oxidativo, si no hay radicales libres, me quedo tranquila, la tengo como xantino deshidrogenasa y no pasa nada. Forma ácido úrico y ya está. ¿Estamos? Bueno, esto lo van a trabajar en semina. Ahora vamos al ácido úrico. El ácido úrico, chicos, en nuestro organismo puede aparecer de dos maneras, como ácido úrico o como urato monosódico. ¿De qué depende que aparezca como ácido úrico o urato monosódico? Depende de en qué pH está esta sustancia, ¿sí? Se genera como ácido úrico, pero dependiendo del pH en donde se encuentra, puede aparecer como urato monosódico. El pH de este intercambio entre ácido úrico y urato monosódico es 5,75. Este es el pH en donde voy, para un lado o para otro. Si estoy por debajo de 5,75, aparece la forma de ácido úrico, que es una forma cristalina e insoluble. Si estoy a un pH por encima de 5,75, aparece como urato monosódico, que es una forma soluble. Se forma esta sustancia por catabolismo de nucleótido de purina y lo vuelco a sangre. En sangre, ¿a qué pH está? Más o menos 7,4, 7,35, si lo quieren decir. ¿Está? ¿Cómo tengo en sangre a esta sustancia? La tengo como urato monosódico. Así es soluble en sangre, va a riñón. Ya se van a divertir en fisiología viendo cómo se excreta esta sustancia en riñón. Hay un montón de proteínas que ayudan a su liberación, lo van a ver en fisiología. Pasa la orina y se va para afuera. Si la orina es ácida, yo puedo encontrar la forma cristalina. ¿Está? Puede aparecer el ácido úrico. Acá no hay ninguna enzima, y respondo a lo que me preguntaron, no hay ninguna enzima, es simplemente una conversión entre formas isoméricas, y esa conversión depende del pH. Depende en qué pH estoy, o está en su forma ácido o está en su forma sal. ¿Está? No hay ninguna enzima involucrada. Un detalle, la forma en que aparece no solo depende del pH, también depende de la concentración en solución. Si yo tengo concentraciones entre 6,8 y 7 miligramos por decilitro, si esta es mi concentración, predomina como ácido úrico. O sea, no solo va a depender del pH. Si yo saturo mis líquidos biológicos de esta sustancia, empieza a aparecer la forma insoluble, que es el ácido úrico. Para que a pH mayor a 7,75 yo tenga esto, tengo que tener una concentración menor a 6,8 miligramos por decilitro. Si no tengo esta concentración,
independientemente del pH, me aparece la forma insoluble. Cuando yo tengo una concentración superior a esta, fisiológicamente, ¿qué tengo? Tengo lo que denomino una hiperuricemia. ¿Está? Cuando yo tengo concentraciones superiores a 7 miligramos por decilitro, estoy en una hiperuricemia. Esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque el urato no está en su forma soluble, sino que empieza a aparecer en su forma insoluble y ya vamos a ver qué consecuencias me trae. La pregunta del millón es, ¿qué tiene que pasarme para que yo tenga una hiperuricemia? ¿Cuáles son las causas de una hiperuricemia? Una sobreproducción. ¿Cómo produzco urato? ¿Cómo produzco? Catabolizando nucleótidos de purina. Entonces, si yo hablo de una sobreproducción, ¿qué vía metabólica está exacerbada o acelerada? Si hablo de sobreproducción, está exacerbado esto. Estoy catabolizando más nucleótidos púricos de lo normal. Hay causas primarias y causas secundarias que me llevan a eso. Causas primarias, problemas en las enzimas, mutaciones en enzimas. Yo puedo tener una actividad de la PRPP sintetasa. La PRPP sintetasa suele ser muy activa. ¿Y qué genera una hiperactividad de la PRPP sintetasa? Aumenta los niveles de PRPP y me activa la amidotransferasa. ¿Qué voy a tener en esa situación? Una sobreproducción de nucleótidos de purina, una sobrebiosíntesis de novo. Va a haber un exceso de nucleótidos de purina y ese exceso, lo que yo no utilice, ¿a dónde va a ir a parar el exceso? Al catabolismo. Todo lo que yo no utilice porque hay sobreproducción, aumenta el catabolismo, aumenta la formación de uratos. Acá me pregunta si la hiperuricemia produce piedras en riñón. Sí, puede ser una consecuencia. En gota, alguien me dice, me suena más a gota. En gota hay hiperuricemia. Y una de las sintomatologías que tiene un paciente con gota puede ser cálculos renales por acúmulo de cristales de urato de ácido úrico. Así que los dos tienen razón en cuanto a qué es lo que puede aparecer. No es el síntoma más característico en la gota, pero si vos tenés hiperuricemia en un paciente que tiene una orina muy ácida, eso favorece más la presencia de la forma cristalina y ahí te pueden aparecer cálculos renales. Estoy respondiendo a lo que me están preguntando en el chat, ¿sí? Bueno, volvamos a cómo puede aparecer hiperuricemia. También puede aparecer hiperuricemia, y acá ustedes van a decir que tiene que ver con el déficit de glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Y ahí necesito explicar, discúlpenme, pero necesito explicar por qué el déficit en esa enzima. Mientras tanto, vayan pensando qué provocaba la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, a ver si se acuerdan qué provocaba esa enzima. Vamos, vamos. Neuronas despiertas. Fundamentalmente voy a hablar de un problema en el hígado, y sobre todo en el metabolismo del glucógeno. ¿Sí? Porque cuando yo degradaba el glucógeno, hacía degradación, yo formaba dos sustancias. Glucosa libre, cuando rompíamos el enlace alfa-1,6, y glucosa 1-fosfato cuando rompíamos el enlace alfa-1,4. Esta glucosa 1-fosfato en hígado se transformaba en glucosa 6-fosfato y esta en glucosa libre por la enzima glucosa 6-fosfato-fosfatasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si no está la enzima? Aumentan los niveles de glucosa 6-fosfato. Esta se desvía a la vía de las pentosas.
Entonces, ¿qué va a pasar en el hígado de mi paciente? Va a aumentar los niveles de ribosa 5-fosfato y esto va a aumentar los niveles de PRPP. Y de nuevo, tengo una sobreproducción de nucleótidos púricos, el exceso es destinado a catabolismo y aumenta la producción de ácido úrico. ¿Estamos? Fíjense cómo todo se relaciona con todo. Esto es una glucogenosis porque también va a aumentar el depósito de glucógeno y va a intoxicar al hígado. Bueno, y finalmente, como causa primaria, también el síndrome de Lesch-Nyhan. Les dije hoy, acuérdense que lo vamos a hablar. No tengo la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, no puedo recuperar hipoxantina y guanina del catabolismo y aumenta el catabolismo. También puedo tener un problema porque disminuye la excreción renal. Ese ácido úrico que se forma de manera normal, pero no se elimina por riñón, entonces se acumula en sangre. También me puede dar una hiperuricemia. Tengo algún, por ejemplo, de causas primarias, tengo alguna proteína de las que participan en la excreción renal que tiene una mutación, entonces falla la excreción renal. Causas secundarias que me llevan a hiperuricemia. Estas son causas primarias. Causas secundarias, aumenta la producción de ácido úrico por trastorno mieloproliferativo, linfoproliferativo, psoriasis, ejercicio intenso y rhabdomiólisis. ¿Acá qué hay? Acá hay una intensa muerte celular. La intensa muerte celular, ¿qué provoca? Una gran carga de nucleótidos para ser catabolizados. En esta situación aumenta el catabolismo de nucleótidos. También puedo hablar de una disminución de excreción renal cuando tengo, por causa secundaria, tengo una insuficiencia renal crónica o hay un aumento en la presencia de determinados ácidos que compiten con el ácido úrico en su eliminación renal. Cuando aumenta el consumo de etanol, aumenta la glucólisis anaeróbica y la formación de ácido láctico. El aumento del consumo de etanol aumenta la glucólisis anaeróbica, aumenta ácido láctico, compite en la eliminación de ácido úrico. Alcohólicos crónicos. El consumo de aspirina, ácido acetilsalicílico. Determinados diuréticos afectan la eliminación de ácido úrico. Y agrego una cosa, cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética aumenta la producción de cuerpos cetónicos. Sin embargo, la causa más frecuente de hiperuricemia es esta. Cuando consumo muchos nucleótidos de purina o sustancias ricas en nucleótidos de purina o mucha fructosa. La fructosa se metaboliza exclusivamente en hígado y genera mucho ATP. El exceso de ATP es catabolizado y da formación de mucho ácido úrico. Miren cómo todo está relacionado. Y si consumo muchos productos que tienen purinas con la dieta, toda la purina que entra por la dieta, en su mayoría entra directamente a catabolismo y no la utilizo. Así que también. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué hay con mucha purina? Y acá yo les traje justamente una recomendación de un paciente que tiene hiperuricemia, qué es lo que tiene que restringir en su dieta. Fundamentalmente carnes rojas, embutidos y vísceras. Músculo. En el músculo hay muchos nucleótidos, hay proteínas, pero sobre todo hay células con núcleos y eso implica muchos nucleótidos. Y para sintetizar las proteínas del músculo también necesito nucleótidos, así que son estructuras muy ricas en nucleótidos. Hay mucho ARN. ¿Está? Pescados azules, sardinas, arenques, anchoas, los mejillones, la perdiz. Extractos de carnes los extractos de carne son productos que vienen concentrados de proteína cárnica, bien enlatado eso. Eso es una super concentración de proteína cárnica y está muy rica en purina.
Bollería industrial, todo lo que sean facturas por el alto contenido en fructosa, también haciendo referencia a lo que yo dije. Pero no son solamente los que consumen carnes los que tienen problemas. Ojo los vegetarianos. Las legumbres son muy ricas en purinas. Alubias, guisantes, lentejas, muy ricas en purina. Es uno de los problemas que más tienen los vegetarianos, porque consumen mucha proteína de origen vegetal a partir de las legumbres y eso complica. Acá dice bebidas alcohólicas, no todas. La cerveza es purina 100%. Ojo con la cerveza. Obvio, chicos, todo consumido en grandes cantidades. Todo consumido en grandes cantidades. ¿Está? La espinaca, la selga, también tienen muchas purinas. No figura acá, pero el tomate también es muy rico en purina. Entonces, todas esas sustancias consumidas en grandes cantidades van a provocar, y es la causa más frecuente de hiperuricemia en nuestra población. La mayoría de los pacientes que tienen hiperuricemia son por causas alimentarias. Estas causas primarias y secundarias son menos frecuentes en provocar hiperuricemias. Las causas más frecuentes tienen que ver con la incorporación con la dieta, sobre todo porque sabemos que todo lo que entra con la dieta directamente pasa a catabólica. ¿Está? Bueno, acá hay un poco la consecuencia de esa hiperuricemia, lo van a trabajar en un caso clínico. La gota es una enfermedad caracterizada por niveles elevados de ácido úrico en plasma. Generalmente tenemos que tener más de 7 miligramos por decilitro y eso hace que el urato no pueda disolverse a pesar del pH sanguíneo y la escasa solubilidad del ácido úrico que empieza a aparecer junto con su abundancia hace que estos empiecen a precipitar y precipitan fundamentalmente en las articulaciones. El ácido úrico, que es insoluble, empieza a aparecer, precipita en las articulaciones, fundamentalmente acá en el pie y en las manos. Son los sitios fundamentales de precipitación. Aparecen acúmulos de cristales de ácido úrico. ¿Sí? ¿Y eso qué provoca? El ácido úrico, en forma cristalina, en una articulación, es reconocida por el sistema inmune de esta articulación como algo extraño. Y sí, chicos, si yo no tengo que tener cristales de ácido úrico en la articulación, el ácido úrico lo tengo que excretar por orina y ahora de golpe está dentro de una articulación. Indudablemente el sistema inmune lo va a reconocer como extraño. ¿Qué hace? Reacciona. Aparece una zona enrojecida, caliente, dolorosa, abultada, tumor, calor, dolor, vasodilatación. Y eso es un proceso inflamatorio. ¿Está? Generalmente ya cuando tenemos esto hay una inflamación crónica y esto ya es prácticamente irreversible. Puede afectar al azar, chicos, manos, pies, una u otra articulación. A veces rodilla también afecta, ¿está? Pero es más frecuente en manos y pies. Cada paciente es al azar, no hay una norma, digamos. Y acá, no, tenés que tener una hiperuricemia para tener esto. Un aumento moderado de ácido úrico, bueno, tenés que tener una hiperuricemia y tiene que tener todo el combo, no solo enrojecimiento, tiene que haber tumoración, dolor y calor, porque son los signos de inflamación. Enrojecimiento solo no, tiene que haber los 4 signos que son característicos de la inflamación, bueno, 5, pérdida de la funcionalidad. Les puedo asegurar que este dedo no lo van a poder doblar de esta manera, ni estos dedos no se van a poder doblar de esta manera. Pierde la funcionalidad en la articulación. ¿Está? Bueno, no me quiero detener mucho en gota porque lo van a trabajar en seminario, simplemente que sepan cómo llegamos a la gota y por qué aparece. ¿Está?
y nos quedaría, a ver si no me equivoco, la degradación de nucleótidos de pirimidina. No hay mucho para decir. Recuerden que siempre yo pregunto productos iniciales, sustancias iniciales, productos finales, y tanto en el catabolismo de nucleótidos púricos. ¡Ah, ahí está, le quería decir eso! Déjenme volver un segundo para atrás. ¿Cómo tratamos al paciente con hiperuricemia? ¿Cómo lo tratamos? Acá puedo inhibir con allopurinol. Este es un fármaco que inhibe a esto, entonces evitamos la formación de ácido úrico en los pacientes con hiperuricemia. Así que la enzima que se van a tener que acordar de esta vía es la xantino deshidrogenasa, que te puede transformar en xantino oxidasa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Perfecto. Acá no hay enzima marcapasos, así que nos recordamos los productos iniciales. Puedo partir de CMP, y acá me olvidé de ponerlo, puedo partir de UMP. ¿Está? Si parto de CMP, primero voy a usar una nucleotidasa y me va a quedar la citidina, y la citidina por una deaminasa se transforma en uridina. ¿Por qué? Acuérdense que la uridina se transformaba en citidina cuando incorporábamos un grupo amino que venía de una glutamina, y así formábamos transformamos el uracilo en citosina. Así que haciendo lo opuesto y sacando un grupo amino, por esta deaminasa transformamos la citidina en uridina. Ahora, también puedo formar uridina con una nucleosidasa que actúe acá, transformando UMP en uridina. Y acá recuerden que lo que estoy liberando es un grupo fosfato por esa nucleotidasa. Una vez que tengo uridina, por una nucleosidasa saco la ribosa y me queda el uracilo como base nitrogenada. Cuando tengo uracilo como base nitrogenada, voy a hacer una serie de reacciones y voy a tener estos productos finales. A ver, voy a tener por un lado dióxido de carbono y amoníaco. El dióxido de carbono se pierde por la respiración. El amoníaco tiene que ir sí o sí al ciclo de la urea. Por lo tanto, si esto está ocurriendo en otro tejido que no es el hígado, este amoníaco yo lo voy a usar para combinar con glutamato más ese amoníaco o amonio, y lo transformo en glutamina, y así va a ir, si esto está ocurriendo en otro tejido, ¿sí?, asociado al glutamato en forma de glutamina, va a llevar el grupo amino hasta el hígado, pero esto tiene que llegar al hígado para hacer ciclo de la urea. La beta-alanina es un aminoácido, no es un aminoácido proteico porque no es un alfa-aminoácido, es un beta-aminoácido. Sin embargo, es hidrosoluble, en su mayoría se excreta por orina, aunque lo puedo catabolizar y lo puedo transformar en acetil-CoA, que me puede ser de utilidad para síntesis de energía. En el caso del desoxi-TMP, por una nucleotidasa saco el grupo fosfato, por una nucleosidasa saco la desoxirribosa, ¿está? Y me queda la timina, que por varias reacciones también me da dióxido de carbono y amoníaco, y me da beta-amino isobutirato. Este amonio, de nuevo, glutamato más el amonio. Si ocurre en un tejido que no sea hepático, este proceso se transforma en glutamina, y la glutamina lleva el grupo amino hasta el hígado para hacer ciclo de la urea. También se me forma beta-amino isobutirato. Esta es una sustancia hidrosoluble que en su mayoría lo pierdo por orina, pero también se puede transformar en metilmalonato, y esto en succinato, y en ese caso este succinato lo puedo usar para el ciclo de Krebs. O sea que en algunas circunstancias, en la degradación de nucleótidos de pirimidina, alguno de los productos finales de la ruptura del anillo de pirimidina lo puedo llegar a usar con otros fines metabólicos. ¿Está? Así que lo que tienen que recordar es sustratos iniciales, productos finales, en este caso. Bueno,
No sé si tienen alguna pregunta, a ver qué quedó acá. Esto puede ocurrir en una inanición. Y sí, Ángel, ¿sabes por qué? Porque vos cuando estás en inanición vas a tener déficit de ATP y el déficit de ATP te puede dar muerte celular y cuando tenés muerte celular podés catabolizar nucleótidos, ¿sí? Nucleótidos púricos y pirimídicos y al metabolizar nucleótidos pirimídicos, ¿sí? Vas a generar esto. Así que sí lo podés hacer en una inanición. Bueno, de mi parte era todo lo que tenía para contarles. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacer a todo esto. Bueno, chicos, entonces, si no tenemos preguntas, yo después voy a subir la clase, les voy a subir el PowerPoint.